Hola, bienvenidos a la unidad 6.4 de nuestro módulo 6, pautas para la elaboración de protocolos de gestión del riesgo frente al COVID-19 en centros de acogida. En esta unidad vamos a ver el protocolo de visita familiar al centro de acogida durante la emergencia sanitaria COVID-19. Este es un protocolo bastante importante, el cual empezamos a desarrollar. El propósito fundamental nace en establecer un protocolo general de visita por familiares o en casos de asignación de familia sustituta al centro de acogida durante la emergencia sanitaria COVID-19 que ayude al centro de acogida a prevenir la propagación del COVID desde el exterior hacia el interior del centro sin vulnerar el derecho que tienen las niñas, niños, adolescentes a preservar los vínculos familiares. Para esto vemos que existen acciones previas. Y como ya conocemos, es el tema de capacitar al personal, explicar en un lenguaje sencillo a las niñas, niños, adolescentes sobre las medidas de bioseguridad que se van a tomar por el cambio que va a ocurrir, el cambio que ha ocurrido desde que la pandemia ha llegado a nuestro país, a nuestro departamento. Entonces, eso se debe explicar en un lenguaje sencillo para que nuestros niños, niñas entiendan, ¿verdad? Asimismo, debemos reforzar las tareas de limpieza y desinfección en las instalaciones del centro de acogida. ¿Qué quiere decir? Que esto se vuelve una rutina todos los días en las instalaciones. Así también hay que prever de que debemos establecer un registro de visitas. Muchos centros lo tienen. Entonces debemos tener un registro de las visitas. Así también, siempre es bueno poner las reglas claras. Y como parte de esto es colocar un letrero con las reglas para todos. En este caso, para todas las visitas. Que evidentemente está distribuido este letrero en 4 pasos. El primero es que todo ingreso se realiza con barbijo. Después, deben desinfectar la suela de los calzados ingresando en los recipientes con solución desinfectante. Los pediluvios que conocemos, ¿verdad? Separar los objetos personales no necesarios al interior hasta el momento de salida. La idea es que entre con lo necesario y lo que ingrese pase a un proceso de desinfección, como dice en el punto 4, ¿no ve? Pasar al desinfectado con hidroalcohol. Esto se recomienda que sea a través de un atomizador. Y el lavado de manos con jabón y suficiente agua, ¿no ven? Entonces, esas serían las reglas generales para todo ingreso, que tienen que estar en un letrero, en un lugar visible, para que todos respeten y además conozcan las normas que se están utilizando en el centro. Debemos habilitar un espacio de recepción y estadía de las visitas. Este espacio sí existe. Pero lo que debemos adecuar o lo que debemos considerar ahora es de que uno sea este espacio lo más cerca al ingreso, ¿verdad? Y además debemos garantizar de que es un espacio acogedor. Debemos designar siempre al ingreso un responsable. Este responsable debe tener el equipo de protección personal, y también es el responsable de desinfectar los encargos, encomiendas, algunos insumos que los familiares traigan, ¿verdad? Este punto es importante. Van a existir casos en que los familiares no cuenten con barbijo o
no con un barbijo adecuado. Para esto hay que hacer lo posible en tener barbijos descartables, ¿no? En caso, en estos casos. Y ustedes saben que por un sentimiento de humanidad es necesario mantener las visitas, pero estas medidas de bioseguridad debemos considerar también. Medidas de prevención. En las medidas de prevención hemos diferenciado para las personas que visitan y para las personas que son visitadas. En este primer caso, para las personas que visitan. Evidentemente, vamos a respetar los horarios y tiempos de visita, que eso es normal. Pero también tenemos que respetar las indicaciones en el ingreso, ¿no? Como lo dijimos. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca, algunos adornitos. Estas cositas no es que están mal, sino que dificultan un correcto lavado de manos, una correcta higiene de manos. Entonces, para evitar eso hay que dejar a un ladito todos estos materiales. Otra cosa que es importante es de que las visitas solamente deben realizar al área asignado por el tiempo que dure la cuarentena, ya sea dinámica o rígida. En lo posible, las bolsas, carteras o accesorios se deben dejar al ingreso, ya que significa un riesgo, ¿no? Al ingresarlo. Caso contrario, en caso de que no sea posible esto, debe pasar por el proceso de desinfección a través del responsable que ya se había designado. Las medidas de prevención para las niñas, niños, adolescentes visitados es que toda recepción de visita se realiza con equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir? Que las niñas, niños y adolescentes deben utilizar el barbijo, la mascarilla, la ropa de visita o la bata si es posible, pero previamente esto debe ser comunicado, debe ser explicado. Debemos tener mucho cuidado en eso. Y yo sé que ustedes son muy conscientes en ese punto, pero debemos desguardar. También explicar, ¿no?, a los niños de que durante la visita ellos tienen que evitar tocarse la carita, los ojos, la nariz, la boca. Las manos son las que facilitan la transmisión. Asimismo, debemos depositar en un recipiente asignado el equipo de protección personal al momento de abandonar la sala de visitas. Posterior a la visita, los que recibieron la visita tienen que pasar por la ducha, realizar un baño, muda de ropa para su posterior lavado de acuerdo a las indicaciones de desinfección. Y debemos evitar, ¿no?, sacudir las prendas antes de lavarlas. Debemos llevarlo en una bolsa, un recipiente, como dicen las notas de orientación. Eso es importante. Yo sé que son temas que normalmente nuestros niños no estaban acostumbrados, ¿no? Pero debemos empezarlo a hacerlo rutinario. Dentro de las recomendaciones vemos de que el emplear metodologías amigables con los niños, niñas, adolescentes, que promuevan el lavado de manos, desinfección con alcohol, líquido o en gel, el uso adecuado de barbijo durante... Esto es importante. Nosotros tenemos que capacitar, instruir a nuestras niñas, niños, adolescentes en esta correcta utilización de los equipos de protección personal y además hacerlo como una costumbre el tema de lavado de manos o la desinfección de manos. Explicar también a las visitas, ¿no? Muchas veces vamos a tener que adecuarnos a su lengua de origen,
vamos a tener que explicarles con mucha paciencia cómo son las normas que se han establecido y por qué. Eso es muy importante. A veces no es suficiente colocar el letrero, sino que debemos tener una empatía con los familiares para poderles explicar por qué y cómo se están realizando estas cosas. También utilizar la mascarilla o lentes bien ajustados a la cara, no tocar ni manipular, son cosas que habíamos dicho anteriormente. Asimismo, debemos evitar el contacto directo con fluidos corporales, sobre todo las secreciones orales, expiratorias. En algunos casos va a ser necesario utilizar guantes desechables. Promover el uso de dispensadores con alcohol al 70%, ya sea líquido o en gel, en los espacios de visita, ¿no? Para el tema del lavado de ropa que habíamos dicho, y debemos seguir la nota de orientación que está adjunta en nuestro material, pero además debemos implementar la desinfección del equipo de protección personal reutilizable, o sea, los lentes, la máscara que son reutilizables, pasan por un proceso de desinfección. Pero el material descartable debe ser desechado en un recipiente con doble bolsa, rotulada como material contaminante y recomendar también, ¿no?, a las visitas que realicen este procedimiento al momento de llegar a sus domicilios. En caso que la visita familiar presente alguna sintomatología que impida el acceso, se deberá aplicar el protocolo 16-9. Este protocolo es de ya un caso sospechoso y debemos comunicar de acuerdo a ese mismo protocolo, pero evitando generar miedo o ansiedad, ¿no? Siempre debemos mantener eso. Bueno, este protocolo es bastante interesante y quedamos hasta ahí. Muchísimas gracias.